Capítulo 33. Marea Grimm, parte 2. Anima, Reino de Mistral. Kuroyuri con la mano firmemente apretada alrededor de la de Lieren, Nora corrió tan rápido como sus piernas le permitieron. Alrededor de los dos niños estaban los Ots que los escoltaban, con las armas desenfundadas y listos para disparar a cualquier Grimm que se acercara, junto con un par de supervivientes que no habían llegado a tiempo al refugio. No eran muchos. La mayoría de las personas que encontraron ya estaban muertas, o bien podrían estarlo para cuando llegaron. Los soldados del espacio hicieron lo que pudieron, cargando sobre sus hombros a los más estables. Agachen la cabeza y sigan adelante, les dijo amablemente uno de los Ots a los dos niños mientras los guiaba. Ella levantó la vista hacia el hombre con armadura, cuya visera negra le ocultaba el rostro por completo. No sabía muy bien qué sentir respecto a los hombres y mujeres que los escoltaban. Por un lado, intentaban protegerlos activamente y parecían bastante amables. Tenía la sensación de que Lie se estaba enamorando de ellos. Dado cómo habían llegado, no era difícil entender por qué. Sin embargo, a pesar de todo eso, no podía evitar sentir algo de miedo. Tal vez era la armadura negra y el visor lo que le impedía ver sus rostros, haciéndolos sentir distantes y, de alguna manera, menos humanos. No sabía muy bien por qué, y supuso que no importaba. A medida que se acercaban al refugio, se les unieron otros dos equipos de Ots, todos escoltando a pequeños grupos de supervivientes. Algunos eran niños de su edad, mientras que otros eran mayores. No pudo contar cuántos, pero eran más de lo que esperaba y mucho menos de lo que esperaba. Parecía obvio que, pasara lo que pasara, Kuroyuri estaba acabado. No llevaba mucho tiempo en el pueblo. Solo unas semanas como máximo, así que la pérdida le parecía abstracta. Pero sabía que su nuevo amigo Lie había vivido allí toda su vida con su familia. No los había visto con su hijo, y aunque Lie no lo especificó, sabía lo que eso significaba. Nora solo esperaba que su separación fuera mejor que con su propia madre, quien simplemente la abandonó mientras huía de los Grimm. No sabía qué le había pasado después, y supuso que no importaba. Al llegar al refugio, varios Ots ocupaban posiciones defensivas alrededor de la entrada. Algunos manejaban pesadas torretas de ametralladoras montadas. Otros estaban agazapados tras sacos terreros, con sus rifles y lanzacohetes apuntando hacia afuera. Ella y otros se prepararon instintivamente para correr hacia allí, pero los Ots los detuvieron cuando una gran horda de Grimm cruzó la calle a toda velocidad, abriéndose paso hacia el refugio. Fueron inmediatamente alcanzados por las ametralladoras, y los Grimm más grandes explotaron en pedazos negros al ser alcanzados por cohetes y granadas. «Vamos, vamos, vamos», gritó el sargento Graves mientras el fuego se apagaba momentáneamente, permitiéndole a él y a los demás correr por el terreno vacío. La mayoría de los edificios que rodeaban el refugio no eran más que cáscaras quemadas y astilladas. Destruidos por los Grimm o los intentos de Luns de hacerlos retroceder. Ella y Ren eran demasiado pequeños para saltar el muro de sacos de arena, pero dos de los Ots los recogieron con cuidado y los colocaron al otro lado. Una vez que todos estaban a salvo y seguros detrás de los sacos de arena, el sargento Graves golpeó su puño contra la puerta de metal mientras gritaba: «¡Abran!». «De ninguna manera», gritó una voz apagada desde el interior del refugio. «Es una orden», declaró el sargento Graves al tiempo que una nueva oleada de Grimm se hacía presente. Sus rugidos hicieron que Nora se acurrucara instintivamente en los brazos de Lie y él en los de ella. «Tenemos niños aquí. Y tenemos niños aquí», replicó la voz. «No voy a abrir esta puerta mientras haya Grimm afuera». «Escucha, hijo de P», gritó Graves, solo para ser interrumpido por el fuerte grito de un «nunca más». Con un grito mudo, él y los demás Ots se lanzaron a un lado, agarrando a quien pudieron mientras una lluvia de plumas caía a su alrededor. Desafortunadamente, algunos fueron ensartados, pero el resto resultaron ilesos. Un cohete salió disparado de inmediato, siguiendo a la monstruosa ave mientras volaba para dar otra vuelta. Cuando el cohete impactó al monstruo, este se estrelló contra edificios cercanos unas calles más allá, levantando una nube de polvo y escombros antes de convertirse en humo negro. No tuvieron tiempo de recuperarse del todo cuando los recibió una nueva cacofonía de rugidos y chillidos monstruosos e inhumanos. El suelo bajo los pies de Nora empezó a temblar, y algunos edificios se derrumbaron mientras una horda aparentemente interminable de Grimm los atravesaba. La madera se astilló, la piedra se aplastó y el cristal se hizo añicos bajo el peso de los Grimm, todos chasqueando las mandíbulas con avidez mientras clavaban las garras en la tierra.
Las pupilas de Nora se encogieron, y tanto ella como Lie se apretaron aún más la una contra la otra en un intento de ganar al menos algo de seguridad. Por el rabillo del ojo, Nora vio que el cuerpo de Lie parpadeaba intermitentemente. Cuando lo hacía, el de ella también, y en esos breves instantes una sensación de calma la invadió, solo para ser reemplazada inmediatamente por el miedo. No sabía qué pasaba con su nuevo amigo, y presentía que él tampoco. Ojalá tuvieran tiempo para hablarlo cuando esto terminara. A su alrededor, los soldados lograron recuperar la orientación rápidamente y comenzaron a disparar. Había tanto ruido de disparos y explosiones que, incluso con los auriculares que le dieron, a Nora le empezaban a doler los oídos. Tanto que instintivamente soltó a Lie para taparse los oídos con las manos. No podía oír al sargento gritando órdenes a sus hombres, pero de alguna manera ellos sí lo oían. Las ametralladoras montadas arrasaron a los Grimm. Sus operadores no soltaban los gatillos, salvo breves instantes para que los cañones humeantes y al rojo vivo se enfriaran o para que otro recargara el arma. Cada Ots prestó sus rifles a campos de fuego superpuestos, procurando que ninguna de las monstruosidades se acercara demasiado. La mayoría fueron abatidos por el volumen de disparos, pero algunos lograron acercarse. Unos cuantos Ots armados con escopetas les dispararon rápidamente proyectiles en el cráneo, haciéndolos estallar como globos. El hecho de que estuvieran lo suficientemente cerca para hacerlo ya era bastante aterrador para Nora. Algunos soldados también maldecían por la proximidad. Por desgracia, no había mucho que pudieran hacer. De vez en cuando, Nora oía al sargento gritarle a alguien a quien no podía ver sobre algo llamado apoyo aéreo, lo que fuera que eso significara. Pero dado que la frustración del hombre seguía aumentando, eso le indicó que el apoyo aéreo no iba a llegar. Pero, para su gran alivio, notó que la horda de Grimm comenzaba a menguar. Algunos Ots en las otras líneas de defensa fueron superados, pero sus asesinos fueron rápidamente aniquilados y se sumaron a la creciente columna de humo negro que llenaba el aire. Al morir los últimos Grimm, los disparos de los soldados cesaron, y una inquietante sensación de calma comenzó a invadirlos. Nadie dijo una palabra. Ni los soldados que los rodeaban, ni los demás civiles. Después de unos momentos, el sargento Graves se levantó tímidamente y gritó: «Revisión de munición». «Me quedan 2 cargadores, sargento», respondió uno de los Ots. «La mitad de uno, quizás», añadió otro. Uno a uno, los Ots supervivientes revelaron cuánta munición les quedaba. Para preocupación de Nora, no parecía mucha. La última horda de Grimm los había dejado en el límite. Si otra los perseguía, no les quedaría nada con qué defenderse. Incluso las ametralladoras estaban completamente secas, y los soldados palmeaban los trípodes, ahora inservibles, en señal de agradecimiento. Caminando hacia la entrada del refugio, Graves golpeó su puño contra el metal una vez más y gritó: «No hay peligro en la costa, ahora abran». Girándose hacia un lado, murmuró en voz baja: «Juro por Dios que le voy a patear el trasero a este tipo». «Yo lo sostendré», bromeó otro Ost. Luego añadió: «Sargento, necesitamos reabastecimiento». «Hay un fabricante en el refugio», reveló Graves mientras se oían fuertes golpes metálicos desde la puerta al abrirla. «Entonces, nos abasteceremos de lo que podamos», lo interrumpió un chillido fuerte e inhumano que resonó por los edificios y el lago, atrayendo la atención de todos. Todos se miraron nerviosos, y luego dieron un pequeño respingo al oír otro chillido, mucho más cerca. Unos pasos fuertes y pesados resonaron desde un callejón cercano, y para gran alarma de Nora, la puerta se detuvo de repente y empezó a cerrarse de nuevo mientras los que estaban dentro cambiaban de dirección. «Ponte en posición», ordenó el sargento Graves mientras él y varios otros Ots se dispersaban, apuntando con sus rifles hacia el origen de los pasos cada vez más fuertes. Un par de soldados se quedaron atrás con Nora, Lie y los demás civiles, todos temblando de terror. Para Nora, era como vivir una pesadilla interminable. Todo su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas solo temblaban. Entonces, del humo y las sombras frente a ellos, surgió una mano negra de 3 garras sobre un brazo alargado que se estiraba como goma. Agarró a un Ost, con dedos tan largos que rodeaban todo su torso, y lo jaló de vuelta a la nube de polvo y escombros, mientras gritaba de dolor y miedo. Un ruido húmedo y desgarrador atravesó los gritos, y luego ambas mitades de su cuerpo fueron arrojadas a la calle. Los civiles gritaron cuando los Ots abrieron fuego contra la silueta negra que emergía de la nube, pero si hizo algo, ella no pudo verlo. Pronto, el polvo empezó a asentarse, lo que permitió a Nora y a los demás ver que los atacaba.
Era un Grimm, pero diferente a todo lo que había visto o oído antes. Parecía un hombre a caballo, con las costillas expuestas, junto con el cráneo, y grietas que formaban telarañas en la cuenca reventada de su ojo derecho. Una nube de humo formaba su crin, barras reemplazaban sus cascos delanteros y almohadillas de hueso protegían sus rodillas delanteras. Sobre el caballo, fundida con su columna vertebral, se alzaba una figura humanoide con cuernos, con las costillas al descubierto y el pecho protegido por un grueso hueso blanco, salvo por un considerable agujero de bala por el que salía una nube de humo negro con audibles silbidos. Su rostro estaba cubierto por una máscara con forma de calavera, con un par de cuernos que se curvaban hacia atrás desde su frente, uno entero mientras que el otro estaba roto a la mitad. Su boca y ojos brillaban con un rojo siniestro, con hilos negros irregulares colgando de sus dientes, como si le hubieran cosido la boca y luego la hubieran abierto de nuevo. Y de su lomo sobresalían docenas de flechas, lanzas, espadas y otras armas blancas de diversa antigüedad, algunas de las cuales parecían recientes. Los Ots continuaron disparando mientras retrocedían, pero el Grimm simplemente chilló tan fuerte que el cristal cercano se hizo añicos. El caballo se irguió sobre sus patas traseras y golpeó las delanteras contra el suelo, generando una pequeña onda expansiva que envió a los Ots más cercanos al suelo. El Grimm cargó entonces hacia adelante, extendiendo los brazos hacia sus nuevas víctimas con tal fuerza que sus dedos atravesaron sus pechos y salieron por el otro lado. Arrojando los cuerpos inertes, el diablillo giró sin fuerzas sobre el caballo, sus brazos golpeando y apartando todo lo que se interponía en su camino. Algunos soldados, incluido Graves, lograron esconderse bajo las extremidades, pero otros fueron alcanzados y lanzados por los aires. Un desafortunado quedó atrapado por el brazo que lo apretaba, y con un crujido espantoso, le rompió la columna al jalarlo hacia su visor. Sin embargo, intentó dispararle la pistola a la cara, pero solo logró arrancarle algunos trozos de la máscara de hueso. Con una mirada desapasionada, el Och le aplastó la cabeza con la otra mano, y luego su cuerpo cayó bruscamente como un saco de ladrillos. Con la caída de sus defensores, los civiles restantes se dejaron llevar por el terror y comenzaron a huir en todas direcciones a pesar de las órdenes de que se quedaran quietos. Incluso Nora y Lie se vieron atrapadas en la estampida, y pronto se separaron. Ella escuchó a Lie gritar su nombre, pero a pesar de sus intentos por volver con él, fue arrastrada cada vez más lejos. Tras escapar de la estampida, Nora se agachó bajo los restos destrozados de uno de los vehículos de la UNSC. Sus neumáticos estaban destrozados, el vehículo se inclinaba torpemente sobre sus ejes y la ametralladora montada en la parte superior estaba retorcida, irreconocible. Eso no le importó. Con la mano agarrando firmemente el martillo de madera como si fuera un salvavidas, Nora observó cómo decenas de metros corrían a su alrededor, intentando desesperadamente escapar con vida. Tras ellos, oyó el chillido del Grimm y a los Ots disparando la munición restante para intentar sofocarlo. Entonces vio al Grimm cambiar de rumbo y arremeter contra la multitud, aplastándola bajo sus pies. Sus gritos de terror se interrumpieron bruscamente mientras el Grimm los masacraba sin piedad y salvajemente, y Nora solo pudo cerrar los ojos con fuerza para evitar ver la masacre. Entonces oyó cómo el coche bajo el que se refugiaba se movía y era brutalmente lanzado a un lado. Lentamente, Nora levantó la vista y vio al Grimm mirándola fijamente, con las fauces abiertas y casi sonriendo con alegría. Nora, temblando de terror, solo pudo mirar fijamente al monstruo. Miró a su alrededor y vio los cuerpos destrozados alineados en la calle, y su miedo solo aumentó. Esto pareció complacer al monstruo, ya que su sonrisa retorcida y destrozada se ensanchó. Se movió deliberadamente a paso de tortuga, como si disfrutara de su tormento y quisiera que durara solo unos instantes más. Todos los instintos en el cuerpo de Nora le decían que corriera, pero lo único que pudo hacer fue temblar en el sitio. Cuando el Grimm finalmente echó el brazo hacia atrás, listo para golpearla en el pecho con los dedos como lo había hecho con tantos otros, Nora se acurrucó y dejó escapar un grito mudo. Apenas notó los pasos rápidos y pesados detrás de ella, pero la mitad de quina del Grimm lo hizo, desviando su atención y emitiendo lo que sonó como un relincho asustado. Entonces sonó un único disparo, marcado por una estela blanca, y el brazo del diablillo fue cercenado mientras chillaba de dolor y sorpresa. Apenas un segundo después, una figura enorme se estrelló contra el Grimm, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Mientras el Grimm intentaba recuperarse, la figura, que Nora ahora vio como un hombre con una gruesa armadura marrón claro, disparó una ametralladora pesada desde la cadera hacia su torso.
El Grim chilló y, para su sorpresa, intentó retirarse, solo para que otros 3 soldados con armadura los pasaran corriendo y se lo cortaran. Uno se subió al coche destrozado bajo el que Nora acababa de refugiarse y, de alguna manera, lo usó como trampolín para saltar al tejado de un edificio cercano, luego disparó repetidamente su rifle de francotirador contra las piernas del Grim. Otra, disparando 2 pistolas, saltó sobre los hombros del Grim y envolvió sus extremidades alrededor de su cuello. Arrancó el cuchillo más reciente de donde estaba incrustado en su lomo y lo clavó repetidamente en la carne con el arma que aparentemente le pertenecía. El tercero permaneció en el suelo, disparando su rifle contra el Grim y procurando no alcanzar a su compañero. Nora miró a los soldados con los ojos muy abiertos y vio que el hombre se giraba para mirarla. Al igual que los Otst, llevaba un casco en la cabeza. Pero su visor era dorado reflectante, lo que solo le permitía a Nora ver su propia expresión. Era también el hombre más grande que había visto en su vida. Pensándolo bien, los otros 3 también eran enormes, mucho más grandes que los Otst con los que había estado antes. Se movían mucho más rápido y eran inmensamente más fuertes, capaces de resistir los intentos de los Grim de quitárselos de encima. Antes de que pudiera pensar en nada más que hacer o decir, el hombre se arrodilló de repente y dejó la ametralladora en el suelo junto a él. Lentamente, extendió el brazo hacia ella, y entonces una voz sorprendentemente suave y ligeramente apagada salió del casco. «Tranquila, pequeña», dijo el hombre mientras le ofrecía la mano a Nora. «Ya estás a salvo. Ven conmigo». Nora dudó al principio. Sin embargo, a pesar de que acababan de conocerlo, de alguna manera sintió que podía confiar en él. Como mínimo, era claramente humano, lo que significaba que no era un Grim. Lentamente, extendió la mano y tomó la suya. La suya empequeñecía por completo la de ella, y mientras la alzaba en el hueco de su brazo, solo entonces notó unos números alienígenas escritos en blanco en su peto amarillo. Mientras el hombre agarraba su ametralladora desechada con la otra mano, ella preguntó vacilante: «¿Eres un cazador?». El soldado con armadura simplemente se rió entre dientes y luego respondió: «Algo así». Entonces, con poderosos saltos, el cazador espacial corrió tan rápido como pudo alrededor de la batalla que se libraba frente a ellos. A pesar de su evidente tamaño y velocidad, su movimiento fue sorprendentemente suave y fluido. Tras unos instantes, encontraron a Lia y a los 8 restantes, todos con heridas de diversa consideración. Solo el sargento Graves aún se mantenía en pie, mientras él y un médico administraban primeros auxilios a los demás. Girándose hacia el cazador espacial mientras este depositaba suavemente a Nora en el suelo y permitía que Lie se reuniera con ella, el sargento Graves preguntó: «¿Espartanos? ¿Dónde demonios han estado todo este tiempo?». «Cazando a ese Nukelave», reveló el cazador espacial mientras señalaba con el pulgar a la monstruosidad de nombre acertado. «Disculpas, sargento. El equipo plateado y yo nos retrasamos considerablemente cuando comenzó la marea Grim. Eso le dio a esa cosa una oportunidad de escapar y nos obligó a lidiar con los demás». «Sí, claro», murmuró Graves. «¿Tienes munición?». El cazador espacial rápidamente le arrojó a Lotz algunos cargadores de repuesto, y este los metió enojado en su rifle mientras declaraba: «Vamos a matar a este hijo de puta». Dicho esto, ambos guerreros regresaron a la lucha, uniéndose al resto del equipo plateado en su lucha contra los Grim. Nora y Lie observaban con asombro, sin apartar la mirada de Nora del gentil gigante que la había salvado. Sandus, reino de Vale, montaña Glen viajando por los caminos de hormigón en ruinas y agrietados hacia la torre Melot, Crow mantenía la vista y el oído bien abiertos ante cualquier señal de peligro. Él, Fénix y Santiago iban a la cabeza, con Cole iba a ir cargando con el fabricador y Carmine en la retaguardia. Habían sido atacados varias veces por grupos de Grim que pasaban, pero la mayor parte de su atención se centraba en el resto de los defensores, más cerca de la retaguardia de la ciudad. Los Grim eran criaturas instintivas. A menos que un alfa los liderara, les importaban mucho más los grandes grupos de presas que un puñado de personas caminando por una zona de guerra. Cuanta más gente pudieran matar, mejor, a sus ojos. «Hombre, este lugar me da escalofríos», no pudo evitar admitir Cole mientras pasaban por las ruinas de lo que solía ser una tienda departamental. «Sí, en serio», coincidió Santiago. «Me recuerda a cuando el Covenant nos atacó». «¿Invadieron será?», preguntó Crow, preocupado por la posibilidad de oír hablar de otro mundo destruido. «Hace unos años, apareció el Covenant», confirmó Santiago, inclinando brevemente la cabeza para observar la zona. A la marina le dieron una paliza, como siempre.
Entonces los Kobies se pusieron manos a la obra y les patearon el trasero. Declaró Cole con entusiasmo, pillando a Crow desprevenido. Para cuando llegó el almirante Cole, ya estaban rogando a los árbitros que detuvieran el partido. ¿Conseguiste contenerlos?, preguntó Crow con voz impresionada. ¿Cómo? Es un poco complicado, empezó a explicar Bair, haciendo una breve pausa para ajustar el agarre del fabricante antes de continuar con Cole guiándolos. Supongo que sabes cómo suelen ir las cosas. Desafortunadamente, confirmó Crow, echando la cabeza hacia atrás brevemente al creer sentir que algo los seguía, pero no vio nada. Volviéndose hacia la torre, añadió. El Covenant aparece, destruye las defensas orbitales, quizá invada la Tierra y luego cristaliza el planeta desde la órbita. Lo vi 2 veces. Bueno, eso no nos pasó, reveló Bair. Para empezar, parecían un poco reacios a cristalizar a Será una vez que ganaron la batalla en el espacio. No sabíamos por qué en ese momento, pero después de lo que encontraron en Pepoli, ¿crees que hay algo Forerunner en Será? Apostaría la fortuna de mi familia a que sí, ya no vale mucho, coincidió Bair. En cualquier caso, estaban comprometidos con una invasión terrestre, y ahí fue donde se toparon con el segundo problema. Uno que, incluso si no hubiera ningún Forerunner en el planeta, habría convertido la invasión de Será en un auténtico infierno. El hueco. ¿El hueco? ¿Qué demonios es eso? Un sistema de cuevas subterráneas que recorre todo el planeta, respondió Bair. Es enorme, increíble. Será ha estado colonizada durante siglos, y solo hemos cartografiado una fracción de la profundidad de la hondonada. Hay miles de kilómetros de túneles, al menos. Lo usábamos para generar energía geotérmica y desechar nuestra basura, pero cuando la guerra se acercaba demasiado, el gobernador Prescott y el coronel Hoffman tuvieron la ingeniosa idea de empezar a trasladar gente y fábricas allí. Copiaron el manual de la UIR, cuando aún eran insurrectos. Para cuando apareció el Covenant, nos escondimos bajo tierra y nos refugiamos en búnkeres. No pueden matarnos desde el espacio cuando estamos a kilómetros de profundidad, y cada túnel es una caja de arena natural. El Covenant cargaba directamente, solo para encontrarse con un muro de fortificaciones que no podían sortear, dijo Phoenix. No ayudó que no pararan de enfadar a los Brumax, los cadáveres y todo lo que habitaba la hondonada. Además, la UIR descubrió cómo hacer un túnel hacia arriba justo debajo de sus narices y nos enseñó a hacerlo también. Eso enfureció mucho a los Kobies. Crow guardó silencio un momento y luego asintió. No sabía que era un Brumag ni un cadáver, pero supuso que eran criaturas de algún tipo. Depredadores peligrosos si eran lo suficientemente notables como para dañar a una fuerza de invasión del Covenant. Solo podía imaginar que los Grimm serían un peligro similar si el Covenant alguna vez encontraba a Remnant. Probablemente sería la única vez que disfrutaría viéndolos masacrar a alguien. Eso debe haber sido el infierno, dijo finalmente Crow, y todos los Serans asintieron con tristeza. Mis hermanos y yo éramos solo unos niños cuando nuestra familia tuvo que esconderse bajo tierra, dijo Carmine desde atrás, con la voz amortiguada por el casco. Excepto Clayton. Él ya estaba en el ejército. Estuvimos atrapados allí durante meses. Las raciones escaseaban muchísimo para cuando llegó el almirante Cole. Jugaba Trashball en los Cougars. El número 83, recordó su propio Cole, con su sonrisa característica reemplazada por un ceño triste. Entonces apareció el Covenant. Perdí a mis padres durante la evacuación. Me alisté unos días después. Phoenix no dijo nada, pero miró brevemente a Santiago, quien se obligaba a mantener la mirada fija al frente. Crow permaneció en silencio, observando el tatuaje en su brazo. No fue difícil adivinar quién era María, y sabía que no debía preguntar. Negando con la cabeza, Baird concluyó. En fin, la superficie estaba destrozada, pero para cuando el Covenant finalmente empezó a penetrar en la hondonada interior, estaban tan exhaustos que el almirante Cole y sus fuerzas pudieron aniquilarlos con relativa facilidad. Digo relativamente. Aún así perdió un tercio de su flota. Después de eso, solo fueron unos meses de limpieza. La mayor parte de la población del planeta desapareció, evacuada a otras colonias. Solo quedamos soldados como nosotros, esperando a que el Covenant regrese para la segunda ronda. Crow permaneció en silencio por unos momentos, luego dijo, bueno, me alegro de que al menos un mundo haya logrado sobrevivir. Sí, por ahora, comentó Phoenix cuando finalmente entraron a la calle donde se encontraba Melot Tower. Al detenerse a la entrada de un callejón lateral, el cazador y los soldados apuntaron cuidadosamente sus armas mientras inspeccionaban la zona en busca de cualquier señal de peligro.
Jack flotaba sobre sus cabezas, emitiendo una tenue luz azul con el brazo extendido mientras ampliaba la exploración. Todo el lugar parecía sacado de una pesadilla. Restos quemados de lo que fueron facóqueros cubrían el suelo, derretidos por las llamas extinguidas hacía tiempo y plagados de garras dentadas. Algunos estaban atravesados por enormes plumas, y muchos volcados. Incluso había un par de Scorpions destruidos, con los cañones retorcidos y partidos. Más importantes que los vehículos destrozados eran las docenas de cuerpos esparcidos, todos destrozados o parcialmente carcomidos, a menudo ambas cosas. Miles de casquillos de bala estaban esparcidos por la carretera, mezclados con cristales rotos, arena derramada y trozos de policemento. La sangre seca teñía el suelo de un rojo oscuro, y un olor pútrido le ardía la nariz a Crow. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró Carmine, apuntando su lancer hacia afuera. Nada bueno, respondió Fénix, gruñó y avanzó con Crow y Santiago. Delta, adelántate. Dirigiéndose directamente a la entrada de la Torre Merlot, Crow intentó abrir la puerta, pero la encontró completamente cerrada. Suspirando de frustración, estaba a punto de patearla y aceptar tener que lidiar con los Grimm que atrajera el alboroto, cuando Fénix ordenó rápidamente: Jack, destroza esta puerta. El dron emitió algunos sonidos en señal de reconocimiento y luego voló hasta la parte superior de la junta de la puerta antes de extender la boquilla de su lanzallamas. Emitió una llama de soplete más concentrada, que el dron utilizó para quemar la puerta verticalmente de arriba a abajo. Crow lo observó alejarse un momento, luego se giró hacia Fénix y asintió con admiración. «Qué bonito juguete tienes», admitió. «Nunca había visto uno igual». «¿Personalizado?» «Sí, y gracias», respondió Bair, revelando que él era el creador. Ya que es solo una IA tonta, pero puede forzar puertas, interceptar las comunicaciones aliadas y enemigas, y ahora por fin lo he armado. Ha sido de gran ayuda estos últimos meses. Mucho más útil que esos estúpidos caballeros que usa Atlas. Bair, el hecho de que no te guste el tipo que los hizo no los hace inútiles, señaló Santiago, solo para que Bair le lanzara una mirada. Lo único que hice fue darle algunas sugerencias a ese tal Bats y él procedió a llamarme come crayola sin educación. Sí, es un imbécil, pero he visto a esos caballeros en acción. Son útiles. ¿Puedo hacer algo mejor?, despidió Baird y luego miró a Jack y el corte a medio terminar a través de la puerta. Fénix, mientras tanto, se encontraba al frente del grupo con Crow, con su lancer pegado al pecho. Escudriñaba lentamente los alrededores, buscando cualquier señal de peligro. A primera vista, ni él ni Crow notaron nada fuera de lugar. Pero por mucho que lo intentara, Crow no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. No sabía si eran las docenas de cuerpos tirados por ahí o si se encontraba en una ciudad en ruinas, pero se le erizaba el vello de la nuca. Fue entonces cuando empezó a sentirlo, una oleada de peligro mientras algo, un montón de cosas, empezaba a convergir hacia ellos. Al mismo tiempo, Jack emitió un zumbido de alarma cuando su rastreador de movimiento integrado emitió un pitido, confirmando lo que decían los sentidos agudizados de Crow. Los Grimm los habían notado y venían. «Mierda», gruñó Fénix mientras quitaba el seguro de su lancer y se lo llevaba al hombro. Santiago y Carmine se le unieron al frente, mientras Baird y Cole bajaban apresuradamente el fabricador. La caja metálica se abrió y cobró vida con un zumbido, y Baird se dirigió inmediatamente al teclado para empezar a escribir las instrucciones de impresión. Cajas de munición fueron expulsadas desde arriba, lo que permitió a los seranos maximizar sus suministros para la batalla que se avecinaba. «Baird, ¿puedes subir una torreta?», preguntó Santiago mientras se refugiaba tras uno de los muros de sacos de arena que quedaban, apoyando su lancer encima. Baird simplemente miró el monitor colgante de Jack, que mostraba un mapa del área inmediata mientras era señalizado por las docenas de puntos rojos que rodeaban a su pequeño grupo amarillo, y respondió: «Probablemente no». «Lo haremos funcionar», declaró Fénix. El suelo bajo sus pies empezó a temblar a medida que la horda de Grimm se acercaba, y podían oír los rugidos resonando entre los edificios. Entonces, cuando el primer grupo de Grimm emergió de las calles laterales, con sus mandíbulas chasqueando y gruñendo, Fénix gritó: «Déjenlos tenerlo». De inmediato, él y el resto de Delta One abrieron fuego, y sus balas de calibre 390 desgarraron la carne del Grimm. A pesar de la distancia, la habilidad y el entrenamiento de los seranos demostraron que lograron acertar en la mayoría de los objetivos. Al caer, los Grimm quedaron reducidos a nubes de miasma negro que llenaban el aire.
En lugar de intentar rodear el muro de plomo contra el que se estrellaban, los Grimm simplemente siguieron cargando, sin un ápice de instinto de supervivencia, concentrados por completo en matar a los hombres que tenían delante. Mientras tanto, Crow corría por los costados, asegurándose de mantenerse fuera de la línea de fuego de los Seranos para evitar que los flanquearan. Decapitando a varias osas de un solo salto con el heraldo en su configuración de guadaña, se mantuvo alerta por si aparecía algún Grimm alza. Hasta el momento, no había visto ninguno, pero si lo había, todo empeoraría muchísimo en un instante. Hasta entonces, se concentró en la tarea en cuestión: matar al Grimm más grande y permitir que los Seranos se encargaran del resto. Tras acabar con un flanco, corrió tras los Seranos, disparando a Harbinger sobre sus cabezas contra un grifo que se lanzaba en picado, antes de llegar al flanco opuesto. Allí repitió sus acciones anteriores, convirtiéndose en un torbellino de muerte y destrucción al aniquilar a todos los Grimm que se cruzaron en su camino. Rebanó, apuñaló, disparó y desgarró a los monstruos, impidiendo que nadie lo superara. Los Seranos mantuvieron la defensa lo mejor que pudieron. Cole había cambiado su Lancer por un lanzagranadas M319, disparando granadas de 40 milímetros contra grandes grupos de Grimm, haciéndolas rebotar en las superficies o con detonaciones sincronizadas para una masacre máxima. Carmine disparaba un rifle de francotirador. Las estelas blancas cortaban el aire y perforaban el pecho de varios Grimm a la vez. Los demás simplemente aumentaban el fuego con sus Lancers, cubriéndose mutuamente cada vez que necesitaban recargar. Jack, mientras tanto, aceleró sus esfuerzos para derribar la puerta. Sus procesadores de IA, capaces de discernir la urgencia de la situación, eran ingenuos. Afortunadamente, la horda de Grimm que los asediaba comenzó a disminuir poco después. Sin un alfa al mando, parecía que simplemente tuvieron la mala suerte de toparse con una manada que pasaba. Saliendo de su escondite, los Seranos ayudaron a Crow a abatir a los rezagados con rápidas ráfagas de sus rifles. Una vez que terminaron, la zona a su alrededor volvió a quedar en una aparente calma. Los únicos sonidos de la batalla provenían de la lejanía y resonaban entre los edificios. Con la costa despejada por ahora, Phoenix se giró hacia Baird y preguntó: ¿cuánto queda en el fabricante? Déjame revisar, respondió Baird mientras regresaba a la máquina. Tras escribir algunos comandos, frunció el ceño antes de responder: no mucho. Parece que el último núcleo que trajo Cole no estaba lleno. No puede ser exactamente un cliente exigente en este momento, Baird, señaló Cole rotundamente, y Baird se encogió de hombros. Phoenix frunció el ceño y negó con la cabeza. Luego comentó: imprime lo que puedas y déjalo. Además, dudo que los ascensores funcionen aquí. Oh, gracias a Dios que ya no tengo que cargar con esto, murmuró Baird en voz baja, e incluso Cole suspiró aliviado. Mientras tanto, Santiago miró a Carmine, quien había guardado su rifle de francotirador y ahora jugueteaba con su Lancer. Le preguntó: Carmine, ¿estás bien? Sí, pero tengo un problema, admitió Carmine mientras intentaba empujar la palanca de carga de su Lancer hacia adelante. Algo le pasa a esta cosa. Se atasca constantemente. ¿Ves? El soldado con casco se acercó a Santiago, mostrándole su arma atascada con la esperanza de que el soldado más experimentado pudiera ayudarlo. Al mismo tiempo, Jack terminó de derribar la puerta, permitiendo que Baird y Cole la abrieran. Fue en ese momento que a Crow se le erizaron los pelos de la nuca, y sus sentidos le gritaron que se moviera. Phoenix pareció notar su cambio de actitud y estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando ambos vieron una figura blanca y negra de pie en un tejado cercano mirándolos fijamente. Los demás también notaron su presencia rápidamente, pero antes de que pudieran reaccionar, la figura saltó del edificio directamente hacia ellos con una fuerza sorprendente. Aterrizó justo en medio del grupo, generando una pequeña onda expansiva que hizo que Crow cayera de rodillas y a todos los demás al suelo. Mientras intentaban recuperarse, la silueta alta y de formas extrañas del Grimm dentro de la nube de polvo se giró hacia la persona más cercana, que resultó ser Carmine. El serano intentó disparar su Lancer al centro de su masa, pero su arma seguía atascada, así que solo obtuvo un clic fuerte e inútil. Al comenzar a retroceder mientras desenfundaba su Magnum, la criatura clavó lo que parecía una espada de hueso dentada, formada a partir de todo su antebrazo derecho, directamente en el pecho de Carmine. Su breve grito de dolor y miedo fue reemplazado por un gorgoteo húmedo, y la criatura levantó sin esfuerzo todo su cuerpo del suelo y lo elevó por los aires, haciendo que la gravedad arrastrara al serano aún más abajo por la hoja, dejando un rastro de sangre tras él. Carmine.
Gritó Fénix horrorizado, lo que provocó que el Grim finalmente se volviera hacia ellos mientras agitaba el brazo de la espada para arrojar el cuerpo de Carmine a un lado con un espantoso desgarro. Solo entonces Crow tuvo la oportunidad de observarlo bien, y para su sorpresa, no pudo reconocer de qué especie se trataba. Era bípedo, de unos 2,5 metros de altura desde los pies hasta los hombros. Habría sido más alto, pero donde debería haber una cabeza solo había un espacio hueco coronado por un anillo de púas, del que emanaba humo negro como una chimenea. Su carne negra estaba ampliamente cubierta por placas de armadura ósea, con un grosor apenas inferior al del caparazón de un mortacechador, a lo largo del pecho, brazos y piernas, lo que le daba una apariencia casi caballeresca. Esta impresión se veía reforzada por su armamento literal. La mano ensangrentada de su brazo derecho era una ancha y plana aguja de hueso, y el brazo inferior estaba bordeado por una sola hilera de dientes de tiburón que formaban una hoja dentada con dientes de sierra. Su brazo izquierdo, por su parte, lucía una placa de hueso escarpada y asimétrica que claramente debía servir de escudo, aunque Crow ya desconfiaba de sus bordes dentados. A pesar de no tener cabeza, la criatura parecía estar completamente concentrada en Crow. Una impresión que se confirmó al percatarse de que el monstruoso rostro moldeado en su peto lucía auténticos ojos rojos de Grim, que lo observaban fijamente. Sin previo aviso, cargó contra el cazador, llevándolo al vestíbulo de la Torre Meglot. Este se estrelló contra un escritorio de madera, rompiéndolo en docenas de pedazos y dejándolo inmovilizado contra el suelo. Levantando el brazo armado por encima de la cabeza, el Grim se preparó para clavárselo en el pecho a Crow, pero el veterano cazador logró desviarlo con Arbinger. Disparándole su escopeta de 2 cañones contra el pecho, Crow obligó al Grim a retroceder, lo que le permitió patearlo. Poniéndose de pie de un salto, se abalanzó hacia adelante, transformando a Arbinger en su forma de espada y blandiéndola hacia el pecho del Grim, solo para que éste se recuperara y le hiciera frente. Ambos combatientes hundieron los pies en el suelo, y la piedra se quebró bajo la fuerza. Apretando los dientes, Crow gruñó al monstruo que tenía enfrente, el cual no pareció reaccionar, salvo presionarlo aún más contra él. El maldito bicho debía de pesar al menos media tonelada. Crow entonces le dio un rodillazo en el estómago, haciéndolo doblarse brevemente y dándole la oportunidad de separar su espada de la del Grim y abatirla. Pero antes de que pudiera hacerlo, el espacio vacío en su cuello estalló en una columna de llamas, obligando al veterano cazador a alejarse para evitar quemarse. Fue entonces cuando notó que la columna de humo que emanaba del agujero de su cuello estaba ahora conectada a una pared de humo negro y violáceo que formaba un anillo a su alrededor, y no le gustó su aspecto. «Branwen, ¿estás ahí?», escuchó a Fénix gritar desde detrás de la pared de humo mientras él y los Grim se lanzaban a una feroz pelea. «Cualquier momento sería genial», respondió, igualando golpe por golpe los ataques de la espada de los Grim. «No podemos. Ese humo es tóxico y corrosivo», reveló Fénix. «Agárrense, vamos a intentar encontrar una salida. No es que vaya a ningún otro lado», comentó Crow con sarcasmo, con la atención fija en el monstruo que intentaba matarlo. Mientras luchaban, Crow observaba a su oponente. Lo atacaba implacablemente con una habilidad y precisión muy superiores a las que esperaría de un Grim típico. Esto, obviamente, significaba que era un alfa, lo cual se reforzaba aún más por la pared de humo en la que los había atrapado. Fiel a la palabra de Bair, el humo era altamente corrosivo, y trozos enteros de hormigón se desintegraban en la niebla cada vez que caían en la lucha. Fuera lo que fuese este Grim, claramente intentaba aislarlo de los demás e impedir que huyera. No es que le preocupara especialmente huir. Su trabajo como cazador era matar Grim, sobre todo a aquellos tan peligrosos como este. También presentía que este era el Grim que había matado a la cazadora que había encontrado antes, lo que solo aumentaba su motivación. Aún así, no pudo evitar notar que se estaba cansando. Horas de combate casi ininterrumpido le hacían eso a cualquiera, incluso a un cazador tan bueno como él. En contraste, la fuerza del Grim parecía inagotable. Lo peor era que parecía golpear y romper a propósito el suelo de hormigón bajo ellos con cada potente golpe que esquivaba, y mientras Crow luchaba por mantenerse en pie sobre los escombros, el Grim no mostraba la misma dificultad con las 4 garras equidistantes que portaba en cada pata. Parecía disfrutar de su situación cada vez más desesperada, y si tuviera mandíbulas funcionales, estaría sonriendo ferozmente, Crow lo sabía. No podría seguir así mucho más tiempo. O el Grim lo empujaría al humo, algo que Crow no quería poner a prueba con su aura disminuida, o sufriría una muerte por 1000 cortes a menos que revirtiera la situación de alguna manera.
Fue en ese momento cuando una enorme explosión atravesó la pared exterior, separando a Crow y al Grim mientras la onda expansiva y la metralla los sobrevolaban. La explosión fue tan fuerte que abrió un agujero en la pared de humo, además del físico, lo que permitió a Fénix y Santiago saltar. Acudieron de inmediato en ayuda de Crow, y ambos seranos dispararon sus lanceros contra el costado del Grim. Aunque las balas no dañaron mucho la armadura del Grim, fueron suficiente distracción para que Crow pudiera apartarlo de una patada y ganar la distancia que tanto necesitaba. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Fénix mientras ayudaba a Crow a ponerse de pie. Santiago mantenía al Grim distraído mientras Baird y Cole se unían a ellos a través de la pared de humo, que ahora menguaba. Ni idea, admitió Crow, haciendo que Fénix frunciera el ceño. Sea lo que sea, es un nuevo récord mundial en fealdad, declaró Cole mientras Santiago disparaba su escopeta directamente al escudo del Grim, que se había levantado rápidamente, destrozando un gran trozo de hueso. Este se recuperó rápidamente, golpeando el mismo escudo como un mazo contra el serano, que se abalanzó hacia atrás. Rodando sobre sus pies, Santiago volvió a disparar, esta vez acompañado por el resto de Delta 1, quienes rápidamente comenzaron a cubrir al monstruo desde varios ángulos. El Grim, visiblemente frustrado por tener que lidiar con varias personas a la vez, expulsó una gran llamarada desde lo alto de su cabeza. El fuego se extendió por el techo del vestíbulo, y a pesar de que la pared rota y las puertas abiertas dejaban un pequeño agujero al exterior, se sentía como estar atrapado en un horno. Más importante aún, el fuego estaba conjurando más humo corrosivo, intentando una vez más atraparlos. Al darse cuenta de lo que intentaba hacer, Crow cargó de inmediato, levantando a Arbinger junto con un grito mudo. Pero el Grim logró atrapar su arma con los dientes de su espada, y entonces, en lugar de intentar golpearlo, su escudo se partió inesperadamente por la mitad como la pinza de un cangrejo y lo agarró por la cintura con una tenaza. Girándolo para que actuara como escudo humano, incluso mientras se apretaba contra su aura, el Grim obligó a los seranos a detener el fuego momentáneamente, solo para luego lanzar al cazador contra Cole y Baird. Fénix y Santiago lograron evitar la maraña, y al aterrizar de sus rodadas, atacaron de inmediato al monstruo. Al secarse el rifle de Fénix, inició una carga de bayoneta por detrás mientras Santiago disparaba su magnum al pecho del monstruo. Justo cuando estaba a punto de clavarle la bayoneta en el trasero al Grim, Fénix se dio cuenta de repente de que los ojos de un rostro idéntico tallado en la placa trasera del monstruo lo miraban fijamente, y apenas levantó el rifle para bloquearlo, ya que recibió un revés, rompiendo la hoja de acero de su montura. Mientras Fénix luchaba por levantarse del suelo, el Grim ni siquiera se molestó en darse la vuelta, ya que este se abría paso furioso, con las rodillas dobladas tras él como las de un élite, y los brazos de sus armas girando hacia arriba y sobre sus hombros para atacarlo. Pero su concentración le permitió a Santiago saltar sobre la antigua coraza de la criatura, colocándose justo encima de sus ojos y vaciando su pistola en el hueco de su cuello, cortando el fuego y el humo al mismo tiempo. Eso pareció enfurecer enormemente al Grim, que se revolvió, golpeándose con sus armas para obligar al serán a retroceder. Cuando por fin lo hizo, el Grim agarró a Santiago por la bota con su propia garra antes de que pudiera escapar y lo arrastró al suelo. Malicia pareció llenar su cuerpo mientras se cernía sobre él, con el objetivo de acabar definitivamente con uno de sus oponentes. Alzando los brazos en alto, se preparó para clavar su espada de hueso en Santiago, pero Fénix le golpeó la rodilla con un trozo de hormigón y una varilla más grande que su cabeza, con un grito silencioso. Tuvo la fuerza suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás, lo cual fue seguido por Crow, apoyándose en una rodilla, y disparó ambos cañones de la escopeta de Arbinger al pecho de la criatura. Enfurecido, el Grim se preparó para atacar una vez más, pero un disparo resonó repentinamente y una estela reconocible impactó la espada de hueso, arrojándola a un lado con una lluvia de dientes de sierra rotos antes de que pudiera atravesar el cuello de Fénix. Tanto el Grim como los humanos se giraron para mirar hacia afuera, de donde provenía el disparo, y los ojos de Crow se abrieron de par en par al ver a tres humanos enormes y con armadura pesada corriendo hacia la torre Meglot a una velocidad asombrosa, con uno portando una escopeta y muy por delante de los otros dos. Saltando por el agujero en la pared, el primer soldado disparó inmediatamente su escopeta hacia el Grim, quien apenas pudo protegerse levantando su escudo. Fragmentos de hueso volaron hacia afuera, aumentando en volumen a medida que el soldado disparaba una y otra vez, permitiendo que los otros dos detrás de ellos los alcanzaran. Inmediatamente se interpusieron entre el Grim y los humanos heridos, lo que permitió a Crow observarlos de cerca.
Le tomó unos instantes, pero cuando el de la armadura verde giró su casco para mirarlo, dejando al descubierto su visor dorado, Crow reconoció a los soldados. Eran los mismos que vio luchando contra Akifelt en la Isla Vital el año pasado. Habían sucedido tantas cosas desde entonces que parecía que había pasado una eternidad, pero ahora, con estos soldados mejorados justo frente a él, los recuerdos volvieron a su mente. A pesar de todo, Crow negó con la cabeza. Ya habría tiempo para preguntas más tarde. Ahora mismo, tenía un Grimm que matar. Se puso de pie, con su aura parpadeando peligrosamente, y se unió a los soldados acorazados mientras Fénix y Santiago ayudaban a Baird y Cole a levantarse. El Grimm, ahora peligrosamente superado en número, reavivó su llama, aunque chisporroteaba a pesar del daño mientras se cubría con una nube de humo justo cuando empezaron a dispararle. Cuando el humo se disipó, se pudo ver un nuevo agujero en el techo, sin que el Grimm estuviera a la vista. ¿Simplemente, corrió? Preguntó Santiago mientras apuntaban sus rifles hacia el agujero. Sí, así es, cabrón. Corre como la zorra que eres. Gritó Cole victorioso, solo para que Baird negara con la cabeza. No, Cole. Eso no está bien, reprendió a su amigo. Que funcionara es algo muy, muy malo. Déjame esto, Baird, se quejó Cole, y el serano suspiró. Fénix, con lo que debía ser un feo moretón en el pecho, simplemente frunció el ceño hacia el agujero y luego se giró hacia los soldados con armadura que acudieron en su ayuda. El de la armadura verde le devolvió la mirada, y tras un instante, Fénix lo saludó. Jefe maestro. Sargento Fénix, respondió estoicamente el jefe maestro con voz áspera y masculina. ¿Están usted y sus hombres heridos? Nos las arreglaremos, admitió Fénix, y luego se volvió hacia Santiago. Tom, ve a buscar las placas de identificación de Carmine. ¿Lo tienes, Marcus?, asintió Santiago, haciendo una breve pausa para darles a los gigantes acorazados una mirada agradecida antes de trotar ligeramente fuera de la torre, haciendo una breve mueca antes de luchar contra el dolor. Mierda. No pensé que hubiera espartanos aquí, admitió Cole. No puedo decir que no me alegro de verte. Sí, puedo. ¿Dónde demonios estuviste todo este tiempo?, replicó Baird, fulminando con la mirada a los Spartans. Cazando a ese Grimm según la operación. Cazador furtivo, reveló el jefe maestro, girando brevemente la cabeza hacia un sospechoso Crow Branwen. Intentábamos interceptar al objetivo antes de que llegara a ti, pero envió grupos de Grimm menores tras nosotros como táctica dilatoria. Para cuando volvimos a alcanzarte, ya te estaba atacando, y con la cortina de humo no pudimos disparar con claridad hasta que Delta 1 despejó un agujero detonando el fabricador como bomba. Bien, dijo Crow en voz baja. El veterano cazador se encontraba en una situación indecisa en ese momento. Por un lado, agradecía la ayuda. Aunque confiaba en que él y Delta One habrían podido abatir al Grimm con el tiempo, no había garantía de que pudieran hacerlo sin más bajas. Algo que recordó cuando Santiago regresó con las placas de identificación manchadas de sangre de Carmine. Por otro lado, el hecho de que el UNSC tuviera supersoldados mejorados en tierra le incomodaba. Sobre todo porque sabía con certeza que el UNSC no le había informado a Remnant sobre su presencia. Ozpin, desde luego, no lo sabía, ya que, de haberlo sabido, se lo habría contado. El sordo retumbar de un trueno a lo lejos sacó a Crow de sus pensamientos, recordándole que tenía otras prioridades en ese momento. Antes de que pudiera decir nada más, el jefe maestro le preguntó, ¿alguna vez te has enfrentado a un Dullagan? ¿Dullagan?, preguntó Crow, sin estar familiarizado con el término. No había registros de esa especie de Grimm en nuestra base de datos. Dada su morfología, le asignamos la designación Dullagan, explicó el jefe maestro. Ah, sí. Porque no tiene cabeza, murmuró Cole. Menuda porquería. Dullagan, repitió Crow con torpeza, saboreando la palabra en la boca, y luego se encogió de hombros en señal de aceptación antes de admitirlo. Lamento decirlo, pero no lo he hecho. No pareces muy sorprendido, señaló el otro espartano con armadura azul, y Crow lo miró. Se descubren nuevas especies de Grimm casi a diario, declaró Crow, leyendo rápidamente las letras blancas impresas en el pecho de los Spartans antes de fijar su atención en sus visores dorados. Francamente, era solo cuestión de tiempo antes de que me topara con uno. Los tres Spartans se miraron rápidamente, luego el jefe maestro dijo. De todos modos, viendo que se retiró más arriba en la torre, los acompañaremos. Crow se tragó su rechazo reflexivo a la demanda, mientras Cole asintió alegremente. Oye, el tren Cole siempre está feliz de fichar nuevos jugadores, declaró.
Además, algo me dice que vamos a necesitar toda la ayuda posible si queremos, dicho sea de paso, volarle la tapa de los sesos a esa tempestad. De alguna manera me perdí tu entusiasmo, soldado, admitió el tercer espartano, esta vez una mujer para sorpresa de Crow, que vestía una armadura blanca y un casco bulboso, con un tono de voz ligeramente divertido, a lo que Cole sonrió. A todo el mundo le encanta el tren Cole, cariño, dijo Cole con una amplia sonrisa, y Crow simplemente suspiró. Fue en ese momento que un cuarto espartán entró corriendo, este con armadura beige y un casco con varias monturas ópticas a los lados. Al igual que el espartán blanco, este era más delgado que el jefe maestro y el espartán 104, por lo que asumió que probablemente también era una mujer. Gracias a la armadura que llevaba, y sin oír su voz ni ver su rostro, era difícil saberlo. Sin decir una palabra, la mujer insertó botes de polvo del tamaño de una bola de grifo con indicadores azul claro en las mochilas que todos los Spartans llevaban, y para sorpresa de Crow, vio que sus cuerpos se cubrían con un escudo de luz dura, ajustado y poligonal. «Dios mío. ¿Eso es?», preguntó Bair, y luego negó con la cabeza. «¿Cuándo podremos conseguir esa mierda?». «Cuando no pese más de 500 kilogramos», respondió Spartan 104, ante lo cual Baird y los demás seranos palidecieron. «Sí, te dejaré llevar eso por ahora», bromeó Santiago, un sentimiento con el que el resto de los seranos estuvieron de acuerdo. Con sus objetivos convergiendo por ahora, Crow, Delta One y el equipo azul espartano avanzaron hacia la escalera más cercana. Crow y los Spartans tomaron la delantera, atentos a cualquier señal del regreso del Duraran, pues todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Una parte de Crow esperaba que el interior de la Torre Merlot estuviera vacío, lo que les permitiría llegar directamente a la cima. Esa idea se desmintió casi de inmediato a solo unos pisos de altura, cuando el escuadrón Delta y el equipo azul se enfrentaron a un grupo de grifos que habían elegido la torre abandonada como lugar de anidación. No fue muy difícil derrotarlos, pero la presencia de los Grimm lo mantuvo alerta a pesar de todo. Su cautela no se debía solo a los Grimm. No pudo evitar mantener la atención fija en los supersoldados que lideraban. Los Spartans no habían dicho mucho desde su llegada. Como mucho, eran simples actualizaciones de estado o designaciones de objetivos. Más allá de eso, guardaban un silencio inquietante mientras se movían de una habitación a otra, eliminando a cualquier objetivo con disparos rápidos a la cabeza o el pecho de cualquier Grimm que se cruzara en su camino. Sus movimientos eran mecánicamente fluidos, sin apenas esfuerzo. Si a eso le sumamos su armadura envolvente, era difícil distinguir si eran humanos y no robots. La escalera está colapsada. Tendremos que buscar una ruta alternativa, informó Spartan 104 mientras él y Spartan 087 regresaban al grupo, quienes se habían detenido brevemente cerca de una ventana rota para recargar sus armas. «Por colapsar, ¿te refieres a?», comenzó Fénix con un tono brusco y resignado. «Hay un agujero gigante donde solía estar», aclaró Spartan 087, provocando que Fénix suspirara. «Perfecto», gimió. «Jack, explora la zona. Encuentra una manera de subir». El dron emitió varios pitidos en señal de reconocimiento, y luego una pequeña antena emergió de su parte superior. En su extremo había una pequeña antena que empezó a girar, y de ella emanaron tenues pulsos ultrasónicos. Una pequeña proyección holográfica translúcida de color azul claro empezó a mostrar los hallazgos de Jack, comenzando por el piso actual y extendiéndose lentamente por la torre. «Hombre, lo que no daría por usar el ascensor ahora mismo», añadió Santiago mientras miraba por la ventana, visiblemente feliz de aprovechar este momento de respiro. A estas alturas, se encontraban a mitad de la torre, lo que les ofrecía una vista casi perfecta de la montaña Glen. El paisaje era desolador, lleno de edificios en ruinas y derrumbados que se extendían kilómetros en todas direcciones. Justo fuera de los límites de la ciudad se extendía un gran bosque, y los árboles se estremecían mientras innumerables Grimm salían de ellos hacia las calles de la ciudad. Explosiones, chillidos y rugidos llenaban el aire mientras los Grimm luchaban por la supremacía contra las fuerzas de Lunsk. En tierra, si Crow se concentraba lo suficiente, apenas podía ver soldados, escorpiones, warthogs y más grupos de Ursa, Beowulfs y otros peores, mientras que halcones y avispones se batían en duelo con nevermores y grifos en el aire. Incluso había una gran cañonera superpesada llamada Vulture disparando cañones automáticos y misiles a todos los Grimm a la vista. Y lo que era más importante, flotando en el cielo, estaban las omnipresentes nubes rojas de tormenta que, de vez en cuando, destellaban con relámpagos y dejaban al descubierto las tempestades que los vigilaban.
Era una visión escalofriante, que le puso los pelos de punta a Crow. Asomándose por el lateral hacia la cima de la torre, Crow consideró brevemente saltar y volar él mismo para intentar restablecer las defensas lo antes posible, pero rápidamente descartó esa opción. Con ese Duyan merodeando, separarse sería como buscarse una emboscada mientras tuvieran menos efectivos, de una forma u otra. Además, era probable que necesitaran más experiencia técnica para reactivar las armas, algo que él definitivamente no tenía. Con el Grim en mente, se giró hacia el jefe maestro y le preguntó: «Ese Duyan, ¿cuánto tiempo llevas cazándolo?» 13 horas, respondió sucintamente el jefe maestro, y Crow cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Es tu primera vez cazando a Grim?», presionó en un tono sardónico, esperando obtener una reacción del hombre robótico. «No», respondió el jefe maestro sin emoción, lo que provocó que el ceño de Crow se profundizara. Al darse cuenta de que intentar provocar a estos hombres y mujeres sería inútil, Crow cambió de tema y preguntó: «¿Qué sabes al respecto? ¿Habilidades o tácticas?», preguntó el jefe maestro, y Crow se encogió de hombros. «Ambos, supongo», dijo, y Spartan 117 simplemente lo miró inmóvil. «Fisiológicamente, el Duyan parece poseer altos niveles de fuerza, durabilidad y resistencia», explicó el jefe maestro, y Crow regresó de inmediato a sus clases de estudios Grim en la Academia Beacon. Gracias a su gruesa piel y sus osteodermos, es resistente al fuego de armas pequeñas. Una de sus extremidades se extiende en una hoja de hueso sólido, lo suficientemente afilada como para cortar y perforar armaduras compuestas, mientras que la otra es un escudo capaz de resistir disparos de rifles de francotirador y granadas. A pesar de carecer de cráneo, puede percibir su entorno gracias a los ojos en la parte frontal y trasera, y el humo que emite de su cuello es tan tóxico y corrosivo que podría derretir el titanio. Crow no pudo evitar notar las marcas de quemaduras en las armaduras de los Spartans, y no fue difícil saber de dónde provenían. Sin embargo, no dijo nada y permitió que el jefe maestro continuara hablando. «Tácticamente, funciona como un cazador, a falta de un mejor término», reveló el jefe maestro. «El Duyan da caza a quienes considera objetivos prioritarios. Cazadores, host, etc. Ataca a sus víctimas en zonas confinadas para evitar que escapen. Una vez eliminados los objetivos prioritarios, mata a cualquiera en las inmediaciones antes de seguir adelante». «Eso no solo suena como un cazador, suena como un cazador», no pudo evitar comentar Crow. «Precisamente», asintió el jefe maestro sin mover su cuerpo ni un centímetro, y Crow suspiró. «Fascinante. ¿Cómo lo matamos?», preguntó Fénix con impaciencia, y el jefe maestro giró ligeramente la cabeza hacia el sargento. «El Duyan parece priorizar el combate cuerpo a cuerpo, y su visión en los flancos es deficiente», respondió el jefe maestro. «Al atacarlo desde múltiples ángulos, deberíamos poder superar sus defensas. Sospechamos que sus funciones cognitivas se concentran en su cavidad torácica, así que ese también debería ser nuestro objetivo principal. Utilicen munición penetrante, cohetes y granadas si tienen». «Bueno, no es como si pudiéramos dispararle en la cabeza», respondió Baird con sarcasmo, mirando rápidamente el único tubo de su SPNKR atado a su espalda mientras Cole cargaba una nueva granada de 40 milímetros en su lanzador. «Parece que sabes bastante sobre esta cosa», señaló Crow, con una voz que casi gruñía de sospecha. «¿Viste cómo mataba a esta gente?». Esa acusación hizo que el jefe maestro mirara directamente a los ojos de Crow antes de decir: «Atacamos al objetivo 3 veces y recuperamos imágenes de video de sus víctimas después de que ya las había matado». Crow reconoció un ligero dejo de ira en la voz del jefe maestro. El Spartan sabía exactamente lo que Crow insinuaba, y no le gustó. Crow, mientras tanto, se conformó con haberle sacado alguna prueba de emoción y se alzó con la victoria. Antes de que él o los demás pudieran decir nada más, oyeron a Jack emitir un gemido estridente, y una proyección holográfica completa de la torre Merlot se mostró a la vista de todos. «Gracias, Jack», le dijo Santiago al dron mientras los soldados y Huntsman se agolpaban alrededor de la proyección. «Aquí», dijo Spartan 058 mientras arrastraba el dedo por un camino hacia la cima, que los llevaba a través de varias habitaciones, techos derrumbados, restos de escaleras e incluso un hueco de ascensor que los llevaba directamente a la cima de la torre. «Podemos tomar este camino». «Vamos a movernos», ordenó el jefe maestro mientras se ponía de pie, con los miembros restantes del equipo azul siguiéndolo de cerca. Mientras los veía irse, Crow le susurró a Fénix: «Ya luchaste junto a ellos antes. ¿Siempre les gusta esto?». «Bastante», confirmó Fénix con un gruñido.
Con el tiempo te acostumbras. ¿Cómo es que el UNS no dice nada sobre estos Spartans? Preguntó mientras observaba a Spartan 104 presionar sus manos entre las puertas del ascensor y abrirlas con un fuerte chirrido de metal contra metal. Porque, oficialmente, no existen. Al menos para el público, reveló Bair, confirmando las sospechas de Crow. Entonces, ¿por qué están aquí? Igual que nosotros, supongo, sugirió Bair. Oigan, estamos todos del mismo lado, chicos, les recordó Cole. Mantengamos la vista puesta en el equipo enemigo, ¿de acuerdo? Crow supuso que Cole tenía razón. Con un gruñido, se levantó y se dirigió al hueco del ascensor, ahora abierto. Debajo de ellos se encontraba la parte superior del ascensor, abandonado hacía tiempo, que servía de suelo. Spartan 058 estaba de pie encima, y su considerable peso hacía que el ascensor crujiera. Pero se mantuvo firme, y con un gesto de la cabeza, les indicó a los seranos que subieran mientras ella bajaba. Tras entregarles un ascendedor de cable, Delta 1 conectó las asas a los cables y presionó los gatillos. Ascendieron rápidamente, siguiendo el camino que 058 les había indicado. Crow, mientras tanto, permaneció con los Spartans, observándolos mientras bajaban. Está despejado. Escucharon que gritaba Cole, su voz resonando en las paredes del pozo. Asintiendo para sí mismo, el jefe maestro le entregó a Crow un cable ascendente, el cual tomó y usó rápidamente para ascender por el pozo tras los seranos. Normalmente, simplemente habría volado, pero ahora mismo mantener en secreto sus habilidades mágicas era su máxima prioridad. Sobre todo en presencia de estos espartanos. Por un momento, pensó que los espartanos harían lo mismo, solo para observar cómo, en cambio, trepaban rápidamente por las paredes del pozo, clavando sus cuchillos de combate de 30 centímetros en las paredes de hormigón para que les sirvieran de asideros mientras escalaban. En poco tiempo, los espartanos se unieron a sus camaradas en tierra firme y rápidamente tomaron la delantera mientras avanzaban. Con el camino trazado, Crow y los soldados de Lunsk avanzaron a través de las ruinas de la Torre Meglot. De vez en cuando, tenían que enfrentarse a algún Grimm, pero la mayor parte del tiempo transcurría sin incidentes. Se oía alguna explosión ocasional, demasiado cerca para su comodidad, que sacudía la torre, haciendo temer a Crow que se derrumbara, pero la construcción resistió. Entre los 9, no era difícil avanzar, y cualquier Grimm moría antes de que tuvieran la oportunidad de atacar. Poco después, se encontraron en la cima de la Torre Meglot. No se refería al tejado, sino al punto más alto. La caída inicial de la ciudad, seguida de la total falta de mantenimiento durante los años siguientes, provocó que la aguja superior y el tejado se derrumbaran por completo. Francamente, era un milagro que el edificio no se hubiera derrumbado. Sin embargo, la antigua presencia de Lunsk era evidente. Herramientas desechadas cubrían el suelo junto a los cadáveres de sus antiguos operadores, desde simples martillos y destornilladores hasta sierras eléctricas y herramientas de soldadura. Incluso había un exoesqueleto de cíclope cerca de una gran pila de escombros que el se despejó para hacer espacio para su equipo. Sin embargo, estaba demasiado roto para ser útil, con uno de sus brazos completamente arrancado de su articulación. Docenas de terminales, la mayoría destrozadas sin posibilidad de reparación y conectadas mediante gruesos cables eléctricos a un generador de fusión central, cubrían las paredes de lo que solía ser la oficina del director ejecutivo. Cada una estaba conectada a una batería AA independiente. Lanzamisiles guiados por radar, cañones automáticos, ametralladoras. Todo lo que se pudiera desear. Pero la mirada de Crow se fijó de inmediato en el enorme cañón Onager al fondo, con el cañón inclinado amenazadoramente hacia el cielo rojo. Parecía estar entero, algo por lo que estaba inmensamente agradecido. Lo último que quería era descubrir cómo destruir esas tempestades sin él y evitar la destrucción de Mountain Glen en el proceso. Es una belleza. Silbó Cole mientras él y Santiago caminaban hacia el cañón mientras Bair y Spartan 058 se concentraban en volver a poner la consola en línea. Mierda. El sistema está completamente frito, reveló Bair. Tendré que conectar la energía auxiliar, y aún así solo será suficiente para el Onagro. Funcionará, respondió 058, pero Bair negó con la cabeza. No, no lo hará. No lo entiendes. Cuando digo solo lo suficiente para el Onagro, me refiero solo al Onagro. O sea, poder disparar y girarlo. Dile adiós a los sistemas de puntería y a la asistencia de puntería, así que buena suerte si le das a algo.
Estaremos bien, insistió 058, y Baird simplemente puso los ojos en blanco antes de dirigir a Jack hacia el generador de respaldo. Mientras el dron y Baird trabajaban para restablecer la energía auxiliar, Crow mantenía la vista atenta. No habían visto al Duyan desde que empezaron a subir a la torre Meglot, y ahora que estaban en la cima, era solo cuestión de tiempo que regresara. Claro que, dado como había huido antes, cabía la posibilidad de que se hubiera escapado por completo, pero Crow lo dudaba. Si lo que decían los Spartans era cierto, volvería y probablemente atacaría en el peor momento posible. Cuando lo hiciera, tendrían que estar preparados. Tengo un mal presentimiento sobre esto, admitió Santiago mientras la tormenta parecía intensificarse sobre ellos, los destellos intermitentes revelaban las tempestades con mayor frecuencia y prevalencia gracias a su proximidad. Sí, asintió Fénix, con su dedo sobre el gatillo de su Lancer. Siguió una pausa profunda y significativa mientras todos esperaban. No sabían qué, pero sabían que se avecinaba. Finalmente, oyeron un estruendo cuando la torre empezó a vibrar, seguido de rugidos y el sonido de garras raspando acero, hormigón y cristal. Están subiendo por los lados, reveló Cole mientras observaba el exterior de la torre Meglot. Fiel a la palabra del Serán, Crow vio a cientos de Grimm trepando por los muros exteriores de la torre Meglot, clavando sus garras en los costados dondequiera que pudieran. Sus mandíbulas chasqueaban con avidez, y sus ojos rojos sangre se clavaban en los suyos. Bandadas de nevermores y grifos se unieron a ellos, rodeando la torre como un tornado de plumas, dientes y garras. «Maldita sea», maldijo Fénix, y luego se llevó el dedo a la oreja. «Control, aquí Delta One. Estamos en el objetivo y necesitamos apoyo aéreo inmediato». «Recibido, Delta 1», respondió Stroud con voz aliviada. «Listos, enviando halcones hacia ustedes. Que se den prisa», gritó Fénix mientras disparaba su Lancer contra la horda que se acercaba junto a Santiago. Los seranos restantes, Crow y los Spartans formaron un círculo protector alrededor del exterior de la plataforma. Aunque Crow no pudo desplegar toda su capacidad en el combate actual, prestó su magnum de respaldo a la ráfaga de disparos que azotaba a los Grimm. Una nube de humo negro se hizo cada vez más grande a medida que los cuerpos de los Grimm caían inertes y se alejaban del edificio, pero los demás seguían avanzando. Por encima de su cabeza, Crow vio a Spartan 058 disparando su rifle de francotirador contra los nevermores y los grifos que intentaban rodearlos. A pesar de la velocidad de los Grimm aviares, y de los giros y vueltas bruscos que realizaban, 058 acertó todos los disparos. Algunos atravesaron los ojos de los Grimm. Otros, sus bocas abiertas. Algunos incluso alcanzaron varios objetivos a la vez. Sea como fuere, cada disparo provocó la caída de al menos un Grimm. Crow tuvo que admitir que no había visto a nadie tan hábil con un rifle en mucho tiempo, si es que alguna vez lo había visto. Pero no podía concentrarse en eso. En cambio, tenía que asegurarse de que los Grimm no se acercaran demasiado. Necesitaban darles a Baird y a Jack tiempo suficiente para reactivar el onagro. De lo contrario, todo esto habría sido en vano. La horda de Grimm se acercaba cada vez más, hasta el punto en que Crow podía disparar la escopeta de Harbinger con precisión y acertar a sus objetivos. También empezó a abrir un espacio considerable con ondas de energía cortantes enviadas por los costados del edificio, desalojando franjas enteras de Grimm trepadores que caían en picado hacia la muerte cuando formaban grupos lo suficientemente grandes como para justificar el esfuerzo de su limitada aura. Fue entonces cuando se le erizaron los pelos de la nuca y se giró hacia el centro de la plataforma mientras ésta emergía. De ella emergió el Duyan, erguido, mientras varios Beowulfes salían tras él. Crow reaccionó de inmediato, transformando a Harbinger en espada y saltando hacia el monstruo, que trabó su espada contra la suya. Desafortunadamente, la fuerza del choque derrumbó el ya frágil borde del agujero bajo el Duyan, y ambos cayeron al nivel inferior, donde tuvo que rodar para evitar ser apuñalado. «Branwen», escuchó gritar a Fénix mientras, una vez más, Crow se encontraba enfrascado en un intenso combate cuerpo a cuerpo con el monstruo. Una ráfaga de espadas se balanceó entre ellos, cada una interceptada por la de su oponente mientras Crow y el Duyan se batían en duelo. El cazador, envalentonado por la cercanía de su objetivo, luchó con mayor ferocidad. Pero también lo hizo el Duyan, visiblemente furioso porque su presa había escapado antes. Si tuviera boca, le estaría gruñendo al veterano cazador, Crow lo sabía, así que se aseguró de hacerlo lo suficiente por ambos. Aún así, aunque había logrado recuperar al menos algo de fuerza durante la subida a la torre, el agotamiento seguía apoderándose de él.
No tardaría en flaquear ante la fuerza aparentemente infinita del Grimm. Tenía que acabar con esto ya. Apartando al Duyan de una patada, evaluó rápidamente el círculo de gas tóxico y corrosivo que los bloqueaba de nuevo. Parte del gas se escapaba por el agujero que había hecho antes, pero aún así sabía que no podría salir a menos que algo lo atravesara. El Duyan lanzó entonces otro ataque, golpeando con su escudo óseo a Crow, quien detuvo cada golpe con un golpe de la espada de Harbinger. Al darse cuenta de que el Grimm intentaba una vez más empujarlo contra la pared de gas, Crow lo disparó a quemarropa con la escopeta de Harbinger y luego disparó el segundo cañón al suelo bajo sus pies. Como pretendía, se abrió un gran agujero que los tragó a ambos al siguiente piso. El gas tóxico se quedó momentáneamente atrás, y Crow se movió para lanzar al Grimm por la ventana ahora visible. Por muy dura que fuera, no había forma de sobrevivir a una caída desde esa altura. Con el rabillo del ojo, vio a un trío de halcones sobrevolando la torre, disparando sus ametralladoras laterales contra las hordas de Grimm que ascendían, mientras los pilotos redoblaban la descarga con sus cañones automáticos montados en la barbilla. Simultáneamente, esquivaban la bandada de nevermores y grifos que intentaban atacarlos, lo que desafortunadamente limitaba su efectividad. Usando a Harbinger en su configuración de guadaña, Crow rodeó al Duyan con la curva de su hoja y tiró con todas sus fuerzas para lanzar al monstruo al exterior. Pero antes de que se desplomara, clavó su espada de hueso y las garras de su pie derecho en el suelo, bloqueándolo mientras giraba para soltar la guadaña, lo que obligó a Crow a abandonar su intento por temor a caerse accidentalmente. Cambiando de marcha, tiró de Harbinger hacia atrás y lo reconfiguró en modo espada con un movimiento de palanca justo cuando el Grimm corría hacia adelante. Lo agarró contra la pared tras él, atravesándolo, Crow cayó al suelo y Harbinger se soltó de su agarre mientras el Grimm intentaba cortarle el cuello con su espada. Su aura parpadeó peligrosamente y un hilillo de sudor le resbaló por la frente. Entonces vio un destello verde, seguido por el jefe maestro clavando su cuchillo de combate en la espalda del Grimm. Este se sacudió de dolor, y el Spartan usó el cuchillo como asidero para levantar al monstruo y lanzarlo lejos del Unman. Rodando sobre sus pies, se irguió y dejó que su escudo, cada vez más picado, absorbiera todo el impacto del rifle de asalto del jefe, luego se lanzó hacia él. Mientras que Crow se habría mantenido firme y habría parado el ataque con su propia arma, el jefe maestro en cambio giró hacia un lado, su escudo de polvo de luz dura se activó brevemente cuando la punta de la espada del Grimm rebotó en su brazo. Esto le dio al Spartan una oportunidad para darle un rodillazo en el estómago, seguido de descargar su magnum en el muñón de su cuello justo donde Santiago lo había herido previamente. Mientras retrocedía de dolor, el jefe maestro clavó su cuchillo en el pecho del Grimm, sorteando la armadura al atravesarle uno de los ojos. Luego, con la mano libre, retrocedió con todas sus fuerzas y arrancó por completo la placa de osteodermo que formaba esa sección de su máscara pectoral. La pequeña llama en el cuello perforado del Duyan estalló en agonía al exponer la carne roja y brillante. Esto le dio a Crow una oportunidad, quien se abalanzó y le clavó su propio cuchillo de repuesto en el otro ojo. La intensidad de la llama aumentó aún más, pero a pesar de la grave herida, el Grimm lo apartó de una patada y luego lo desvió hacia un lado con la fuerza suficiente para romper por completo el escudo de luz dura que lo protegía. Ambos guerreros rodaron por el golpe y aterrizaron de pie, mirándose brevemente. Mientras el aura de Crow parpadeaba, intentando recuperarse, el escudo de Chief estaba completamente inerte. Las luces de su escudo estaban apagadas, sin indicios de que cambiaran pronto. Crow recordó el contenedor que 058 le había colocado antes, y entonces comprendió que el polvo de luz dura debía de estar agotado. Entonces, ese elegante escudo no se puede recargar sin reemplazar la batería, supuso Crow. Decidiendo que ya podía preocuparse por eso más tarde, se levantó y se centró en una posición de combate mientras el Duyan giraba para mantener los ojos fijos en ellos. El calor a su alrededor se volvió casi insoportable, haciendo que Crow se sintiera como si estuviera luchando en un horno de nuevo. El jefe maestro, mientras tanto, no pareció reaccionar en absoluto, ya que disparó su magnum recargada a los puntos débiles brillantes de sus ojos restantes, obligándolo a cubrirlos con su escudo. Crow lo siguió, corriendo hacia el Grimm para saltar del brazo extendido y saltar por encima de su hombro. Tomando su magnum, agarró su cuchillo, que aún estaba incrustado en una cavidad, para sujetarse, y rápidamente presionó el cañón de su arma en la herida que el jefe había abierto y apretó el gatillo. Las balas explosivas arrancaron más trozos de carne del cuerpo del Grimm, pero este se incorporó y se lanzó hacia atrás para aplastarlo contra el suelo.
Antes de que el Grimm pudiera hacerlo, Crow aterrizó de pie y giró con el movimiento. Con un rugido de esfuerzo, aprovechó el impulso para girar y lanzar al Duyan por encima del hombro hacia el techo. Este se quebró con el impacto, pero en lugar de caer de nuevo en una maraña vulnerable como esperaba, el Grimm se aferró clavando las garras, enderezándose para colgar de sus pies como un murciélago. Crow apenas logró abortar su embestida y lanzarse en picado cuando la espada de hueso cortó a su muerto, rodando bajo la criatura boca abajo y poniéndose de pie al otro lado. Mientras el jefe maestro avanzaba con paso decidido, el Duyan se encontró repentinamente atascado con un oponente a cada lado, y los dos hombres asintieron el uno al otro mientras vacilaba por la división de atención. Ambos supersoldados se lanzaron y comenzaron a tratar al Grimm colgado como un saco de boxeo, apuñalándolo repetidamente con sus cuchillos y golpeándolo con ferocidad a una velocidad que el ojo no aumentado podía ver, enviando salpicaduras de icor negro en todas direcciones. Sus ropas y armaduras comenzaron a mancharse de negro, y el fuego titiló mientras la energía del Grimm se apagaba con cada segundo. Pero no iba a caer sin hacer ruido, así que retrajo ambos brazos antes de lanzarse en un giro al soltarse del techo. Ambos se movieron para esquivarlo, y Crow hizo una mueca de preocupación y culpa cuando el brazo escudo del Duyan golpeó el visor del jefe maestro en un golpe de mala suerte, rompiéndolo parcialmente. Entonces parpadeó sorprendido al ver un brillante ojo azul expuesto en lugar de una ruina llena de metralla. Crow solo pudo ver una determinación firme, casi mecánica, mientras el jefe agarraba el brazo, envolvía la articulación del codo con las piernas al caer y usaba todo su peso para arrancar la extremidad como si fuera una pinza de langosta hervida. El fuego del Grimm emitió un destello sibilante al alejarse del jefe maestro, obligando a Crow a retroceder ante la última bocanada de humo que le lanzaba. La caricia corrosiva del gas le quitó lo que le quedaba de aura, pero logró atravesarla sin sufrir más daño y se preparó para mantenerse en la lucha, mientras el jefe maestro soltaba la garra del escudo que se disolvía y hacía lo mismo. Su oponente se puso de pie tambaleándose, con un brazo amputado y la armadura agrietada y descascarillada por todas partes, y por un instante Crow se preguntó si intentaría escapar. En cambio, observó con fascinación perturbada cómo se tensaba y se flexionaba, hasta que las grietas de su placa frontal restante se conectaron en una línea horizontal, abriéndose entonces como una boca dentada. Cegado por la rabia, el Duyan cargó contra el cazador con las fauces abiertas de par en par en un rugido sordo para engullirlo entero, intentando al menos eliminar a alguien antes de morir inevitablemente. Nunca tuvo la oportunidad, ya que, desde la escalera cercana, Fénix corrió hacia afuera, disparando el resto del cargador de su Lancer en su torso, ahora completamente expuesto. El Grimm se giró rápidamente hacia el Serán, solo para que Fénix soltara su rifle y sacara una sierra mecánica desechada de gran tamaño que el Unsk había traído previamente para limpiar los escombros. Agitando su hoja de filo de diamante, Fénix rugió con todas sus fuerzas al clavársela en la nuca, junto a su corona de púas rota. Todo lo que el Grimm pudo hacer fue temblar violentamente mientras Fénix usaba la sierra mecánica para abrirse paso desde el hombro hasta la cadera en una lluvia continua de astillas de hueso y sangre oscura. Cuando terminó, ambas mitades del Grimm cayeron a un lado. Momentos después, se convirtió en humo negro y desapareció. Los tres hombres respiraban con dificultad mientras observaban el lugar donde finalmente murió el Grimm. Tras el agotamiento, había un brillo de satisfacción en los ojos de Fénix, feliz de haber sido quien vengara a su compañero caído. Sin embargo, solo duró un instante, ya que el Serán se relajó rápidamente, sobre todo cuando los disparos comenzaron a disminuir. Gracias por la ayuda, sargento, dijo el jefe maestro mientras recogía y recargaba metódicamente sus armas. Ni lo menciones, respondió Fénix, dándole al espartano un breve asentimiento. Cuando volvió su atención hacia Crow, ambos intercambiaron asentimientos agradecidos, y entonces el Serán miró pensativo el arma abandonada de Crow. Mientras el cazador recogía a Arbinger y la dejaba caer, Crow se acercó y recogió el Lancer de Fénix para devolvérselo. Fénix lo tomó de inmediato, y luego comenzó a mirar alternadamente la sierra eléctrica en una mano y el rifle en la otra, con la vista fija en su bayoneta rota. Crow reconoció esa mirada. Era la que la gente ponía cuando se inspiraba en una idea absurda. Fuera lo que fuese que Fénix estuviera pensando, no dijo nada mientras dejaba caer la herramienta eléctrica, ahora atascada y chisporroteante, y recargaba su rifle. Juntos, los tres corrieron de vuelta por las escaleras, regresando a la plataforma superior justo cuando los Grimm restantes eran abatidos.
Spartan 087 corría más rápido que casi cualquier otra persona que Crow hubiera visto jamás, disparando su escopeta a las cabezas de cualquier Grimm que se elevara por encima del borde. Las únicas personas que había visto moverse más rápido que eso eran aquellas con semblantes de velocidad, como Harriet antes de su lesión. Se preguntó distraídamente si el as operativo se habría recuperado lo suficiente como para haber sido autorizado para el servicio a tiempo para todo esto. Spartan 104, mientras tanto, había cambiado a un par de cuchillos de combate que guardaba en sus hombreras, que estaba usando para descuartizar a una osa mayor. 058 continuó disparando su rifle de francotirador, mientras Santiago y Cole protegían a Bair mientras él y Jack terminaban de redirigir la energía. Los escudos de los 3 Spartans estaban completamente agotados, y por todo el daño reciente, Crow supo que debían haber pasado por una batalla durísima. Aún así, tras la muerte del último Grimm, dejó escapar un suspiro de alivio. Momentos después, Baird anunció que la energía había vuelto, lo cual se confirmó cuando el onagro cobró vida. Por un momento, Crow se preguntó cómo podrían disparar el Max sin un sistema de guía, solo para que 058 simplemente se guardara el rifle de francotirador en la espalda, se subiera al asiento del artillero y lo apuntara manualmente. Apuntando el cañón hacia la tempestad más grande, esperó a que los destellos revelaran la silueta del monstruo. Al principio no hizo nada, solo realizó ligeros ajustes que hicieron que el cañón silbara y zumbara. Entonces, con un estallido fuerte, casi ensordecedor, disparó la primera bala a través de las nubes. Agujereó directamente la campana de la tempestad, un objetivo a varios kilómetros de distancia. El Grimm tronó de dolor y rabia, y comenzó a descender entre las nubes mientras relámpagos rojos danzaban peligrosamente a su alrededor. Al arreciar el viento, 058 ajustó su puntería con calma y disparó de nuevo, abriendo aún más la misma grieta. Siguió disparando, cada disparo levantando nubes de polvo y ráfagas de viento que erizaban el pelo de Crow. Mientras la tempestad giraba su parte inferior hacia los humanos, intentando consumirlos a ellos y a la torre, mientras comenzaba a tambalearse en su vuelo, aceptó la invitación y disparó un último tiro a la boca abierta, que la atravesó. El Grimm dejó escapar un gorgoteo retumbante al desinflarse la cabeza. Al caer al suelo, aplastó varios edificios y a decenas de Grimm bajo su peso. Cole y los demás seranos vitorearon victoriosos, pero 058 ni siquiera le dio tiempo a disolverse antes de ajustar su puntería a las otras tempestades, más pequeñas, que formaban el resto de la tormenta y que habían empezado a convergir hacia su amenaza. Estelas brillantes, casi de un azul neón, surcaron el aire mientras el Spartan disparaba el onagro sin ayuda hacia el cielo nublado. Cada una impactó en su objetivo. A diferencia del ejemplar más grande, las tempestades restantes cayeron con 1 o 2 disparos cada una, como máximo 3. Con cada muerte, el cielo se aclaraba cada vez más. Finalmente, cuando la última explotó, tal como Hoffman afirmó que ocurriría, y sus restos cayeron sobre Remnant, el cielo nocturno quedó completamente expuesto, lo que permitió a Crow ver la luna destrozada que colgaba sobre ellas. Maldita sea, eres bueno, no pudo evitar comentar Cole mientras miraba a 058 con ojos abiertos, incrédulos y asombrados. Gracias, respondió simplemente mientras Phoenix asentía con aprecio. Control, aquí Delta, informó. Misión cumplida. Cielo despejado. Listos para la extracción. Excelente trabajo, Delta. Quédate donde estás, te enviaré un Pelican, respondió Stroud. Wilco, declaró Phoenix, y él y los demás soldados observaron cómo las naves de Lunsk que orbitaban por encima comenzaban a brindar apoyo preciso órbita-tierra. Misiles Archer llovían del cielo, falcatas despegaban desde pistas para atacar objetivos aéreos y terrestres, Pelicans y albatroces, que transportaban refuerzos, descendían a toda velocidad, y las cápsulas F-Conots lanzaban a sus pasajeros directamente al infierno. En el fondo, Crow sabía que la lucha por la montaña Glen no había terminado, pero esto se sentía como un punto de inflexión. Dios mío, dijo Santiago finalmente, rompiendo el silencio mientras se sentaba en una caja. Eso fue el infierno. Creo que decir infierno es poco, y por si no te has dado cuenta, seguimos en él, señaló Phoenix, y Santiago asintió mientras movía la muñeca. Lo sé. Pero aún así, dijo Santiago, y los demás seranos asintieron en señal de aceptación. Lo que quiero saber es de dónde salieron esas tempestades, admitió Spartan 104 mientras observaba la batalla. No suelen encontrarse en esta región del planeta.
Bueno, en un Grimtide global, todo es posible, sugirió Crow, y el espartano se encogió de hombros en señal de aceptación. Cierto, supongo, admitió. Aún así, lo cierto es que, con su manipulación del clima y la interferencia electromagnética, si no nos hubiéramos preparado con antelación, dudo que hubiéramos podido asegurar Mountain Glen sin bombardear las ciudades de la órbita. Eso no hubiera sido ideal, ¿no?, comentó Baird sarcásticamente. Al parecer, no fue solo Mountain Glen, reveló 087, captando la atención de todos. Mangle, Bakuo y Mistral fueron atacados. Y, al igual que nosotros, interfirieron con nuestra capacidad de apoyar a las fuerzas terrestres. Si no lo supiera, diría que estaban ubicados estratégicamente. Mientras los demás simplemente hicieron una mueca de reconocimiento, por una fracción de segundo, los ojos de Crow se abrieron de par en par al comprender. La Spartan tenía toda la razón, aunque no lo supiera. La presencia de las tempestades era estratégica, tenía que haberlo sido. Salem debía saber que la supremacía orbital de Lunsk representaría una amenaza enorme para lo que quisiera lograr con esta marea Grim, así que distribuyó las tempestades por todo el mundo en lugares que obstaculizarían a Lunsk al máximo. Era un ingenuo al pensar que solo le haría esto a Mountain Glen, dada su proximidad a Vale. Al levantar la vista, Crow se preparó para decir algo, pero vio que todos los Spartans lo miraban con una intensidad que no había visto antes. Al principio, estaba confundido, pero luego abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que habían visto su reacción. Los Serans al principio parecían no entender qué estaba pasando, pero luego, uno a uno, empezando por Phoenix, empezaron a percibir la nueva tensión que sentían hacia él. «Ah, mierda», se quejó Phoenix justo cuando llegó el Pelican enviado a recogerlos. «Hablaremos cuando esto termine», dijo el jefe maestro, con un tono inapelable mientras él y los demás Spartans recogían su equipo y subían al Pelican. El escuadrón Delta tardó un poco más en seguir su ejemplo, con Crow siguiéndolos de cerca. Al cerrarse las puertas de la plataforma de desembarco, Crow sintió que todos lo miraban fijamente. De los Spartans, parecía acusatorio. De los Serans, más bien confundido. Sin embargo, por mucho que Crow quisiera rebatir lo que pensaban, sabía que no tenía sentido hacerse el tonto. Después de lo que acababa de pasar, no había vuelta atrás, así que ¿para qué intentarlo? Los pelícanos los llevaron directamente al centro de mando, que vieron que empezaba a ser invadido por los Grim. Sus defensores habían sido repelidos hasta justo afuera de la entrada, y quienes los recibieron los acompañaron a todos hasta la estación de ferrocarril. Bajo tierra, la situación no era mejor, con el coronel Hoffman liderando a sus hombres desde el frente mientras los últimos civiles subían al tren. «Te tomaste tu tiempo, Phoenix», ladró el coronel Hoffman, disparando su escopeta a la cabeza de un Beowulf que se abalanzaba sobre él. «Lo sé», respondió Phoenix mientras colocaba su rifle en la línea de fuego, junto con el resto del escuadrón Delta, Crow y el equipo azul. La presencia de los Spartans sorprendió momentáneamente a los Serans, pero mientras los pocos Ots presentes parecían agitados, los demás se sentían revitalizados. Lucharon con más fiereza que momentos antes, con la moral reforzada por los supersoldados locales de Lunsk. Tras ellos, cientos de personas corrían hacia el tren, escoltadas y dirigidas por soldados durante todo el trayecto. Algunos civiles tenían heridas leves, otros algo más graves, pero los médicos los atendían en el propio tren. Sin embargo, Crow no podía concentrarse en eso. Ahora mismo, su prioridad era simplemente mantener a raya a los Grim el tiempo suficiente para que los últimos civiles escaparan. A su lado, vio a Spartan 087 arrancar la torreta de una ametralladora de su soporte y dispararla desde la cadera. Las balas del calibre 50 destrozaron a los monstruos que los atacaban. Spartan 104 y el jefe maestro tomaron posiciones junto a ella, sus cuerpos se elevaban sobre todos los demás, incluyendo a Crow. Spartan 058, mientras tanto, se había encaramado sobre los restos destrozados de un escorpión y disparaba su rifle de francotirador. Cada disparo atravesaba la cabeza de un Grim. En varias ocasiones, incluso disparó justo al lado del cuerpo de alguien para matar a una bestia que lo atacaba. Combinado con su impresionante exhibición en la torre, Crow estaba seguro de su evaluación de que ella era, sin duda, la mejor tiradora que había visto. «Jefe, veo algo». Detrás de la caverna, detrás de los Grim, reveló 058 con calma mientras recargaba su rifle, con la mira apuntando hacia lo que estuviera mirando. Crow intentó seguir su mirada de inmediato, algo difícil con la cabeza completamente cubierta.
Los demás Spartans hicieron lo mismo con mucha menos dificultad. Finalmente, logró distinguir lo que los Spartans observaban. Era casi imperceptible, y lo habría sido para un profano sin ayuda. Pero gracias a sus años de experiencia y a sus sentidos potenciados por el aura, apenas pudo distinguir lo que parecía ser un ojo metálico flotante que observaba la batalla, con un pequeño resplandor blanco saliendo de su centro. Estaba cerca de uno de los túneles de expansión de los que salían los Grimm, flotando sobre la horda, que lo ignoró para centrarse en la presa humana que tenían delante. Por un instante, Crow pensó que era uno de los drones de Lunsk, pero no se parecía a ningún modelo que hubiera visto antes. Entonces, como si se hubiera dado cuenta de que lo habían visto, desapareció en un destello amarillo. Crow parpadeó, y los Spartans intercambiaron una breve mirada, confundidos, antes de cambiar de tema y volver a centrarse en los Grimm. Al reincorporarse a la lucha, Crow recordó en su mente historias de su infancia sobre luces fantasmales. Destellos brillantes que la gente supuestamente veía en la oscuridad de la noche, lejos de cualquier otra persona, y que mataban a cualquiera que se acercara demasiado, humano o no. Nunca les dio mucha importancia a esos cuentos, y seguía sin hacerlo. Pero el destello le recordó algunas historias, y pensó que valdría la pena contárselo a Ozpin. Todos, suban al tren ahora. Ordenó Hoffman una vez que el último civil subió. Terminada su tarea, y con algunos proporcionando fuego de cobertura, el personal de Lunsk evacuó al tren. Una vez a bordo, este avanzó a toda velocidad. Comenzó a acelerar gradualmente, impulsado por las modificaciones que Lunsk había realizado antes y durante la evacuación. Rápidamente dejaron atrás la estación de ferrocarril, pero el Grimm continuó tras ellos. Poco después, la primera serie de cargas de demolición comenzó a detonar, colapsando el túnel que conectaba Mountain Glen con Vale. En cuanto el tren pasó por completo detonó, arrastrando un trozo de la ciudad sobre lo que tuviera la mala suerte de seguir la explosión. Algunos agujeros de los explosivos estaban lo suficientemente limpios como para que Grimm cayera o descendiera al túnel para continuar la persecución, pero finalmente todos los Grimm rezagados murieron, y el tren comenzó a disminuir la velocidad al acercarse a la otra terminal. Una vez que lo hizo, el túnel se derrumbó por completo, separando finalmente las ciudades gemelas de una vez por todas. Mientras Crow observaba a los pasajeros desembarcar a la luz del día por primera vez en meses o incluso años, alzó la vista brevemente hacia la torre CCT de Beacon, donde sabía que Ozpin lo vigilaba todo. Con el rabillo del ojo, vio al equipo azul siguiendo su mirada. Entonces suspiró y siguió adelante, ansioso por descansar un poco y descubrir dónde lo necesitaban. Porque aunque la batalla de la montaña Glen estaba ganada, eso no significaba que no hubiera más trabajo por hacer. Anima, reino de Mistral, Kuroyuri. La plaza central de Kuroyuri había sido completamente destruida mientras el equipo plateado y los Ots restantes se enfrentaban a los Nukelabe con todas sus fuerzas. Los Grimm intentaron retirarse en varias ocasiones, pero los Spartans no se lo permitieron. Los civiles presenciaron el combate con asombro. Algunos, como Lie, centraron toda su atención en los Ots, que luchaban valientemente contra algo que debería haber estado mucho más allá de sus posibilidades, sin dudarlo, arriesgando sus vidas para defender a quienes no podían defenderse. Otros, como Nora, se centraron en los Spartans, los héroes más imponentes que se enfrentaron a los Grimm de frente y los vencieron con sus propias reglas. El Nukelabe, desesperado por llevarse consigo a todos los que pudiera, intentó capturar a Graves con su brazo extensible, pero la francotiradora Spartan simplemente le disparó en el brazo antes de que pudiera, al igual que había hecho con el otro, casi cercenándolo antes de que la otra Spartan usara su cuchillo para rematar el ataque. Gritó de dolor e intentó huir, pero el ataque sónico no atravesó sus cascos mientras el cazador espacial y el líder del equipo plateado le disparaban a las piernas. La bestia cayó al suelo, con sus patas destrozadas retorciéndose inútilmente. Ahora prácticamente sin extremidades, habría sido lamentable si no fuera tan despreciable y merecedor. Con una determinación furiosa, el sargento Graves avanzó hacia el monstruo, disparando su rifle en ráfagas cortas y controladas contra la cabeza del caballo, que relinchaba furiosamente y chasqueaba las fauces, poniéndolo fin a su sufrimiento. Luego se subió al cráneo del caballo caído, mirando fijamente a los ojos del diablillo, desplomado y jadeante, a través de su visor destrozado. «Ahogaos con esto», gruñó antes de preparar una granada y metérsela en la mandíbula rota. Saltando del cuerpo, corrió de vuelta tan rápido como pudo antes de que la granada explotara tras él. Trozos de carne negra e icor cayeron a su alrededor, pero los restos no tardaron en disiparse en humo negro.
Una pausa profunda llenó el aire mientras los supervivientes se asomaban para contemplar la carnicería. Ren y Nora se agarraban las manitas con todas sus fuerzas, y otros hacían lo mismo. Lenta pero seguramente, empezaron a comprender que la lucha había terminado, que los Grimm habían desaparecido. Pero a pesar de todo, ninguno de los antiguos ciudadanos de Kuroyuri tenía fuerzas para alegrarse. Sobre todo al contemplar las ruinas de sus hogares, de sus vidas. Lie no sabía qué era aquello. No se sentía como una derrota, pero tampoco como una victoria. Se preguntó si alguien volvería alguna vez a este lugar para intentar reconstruirlo. En ese momento, Lie no creía poder hacerlo. Se había perdido demasiado. Aún así, el peligro parecía haber pasado, y eso era lo más importante. Al abrirse el refugio, permitiendo a sus habitantes salir de nuevo al exterior, muchos miraban a sus salvadores con ojos abiertos y agradecidos. Algunos, más aprensivos, preguntaban abiertamente dónde estaban antes del ataque y por qué no pudieron detenerlo antes de que les alcanzara. Pero la mayoría simplemente agradecía estar vivos, sabiendo que si el Unsur no hubiera estado allí, muchos más, quizás todos, habrían perecido. No sabía que la gente del espacio tuviera cazadores, comentó Nora mientras miraba a los Spartans, completamente embelesada. ¿Por qué creen que los tienen? Ah, esperen, probablemente sea porque necesitan luchar contra los Grimm espaciales. Lie supuso que tenía sentido. Pero aunque los cazadores espaciales eran ciertamente impresionantes, centró su atención en el sargento Ost que les había salvado la vida y matado al Nukelabee. No pudo evitar sonreírle, y cuando el sargento lo miró brevemente, apartó la mirada tímidamente. Entonces oyó una serie de pasos pesados acercándose, y al levantar la vista vio al espartano que había salvado a Nora caminando hacia ellos mientras los demás espartanos hablaban con el sargento Graves. Lie no pudo oír ni entender qué. El espartano se quitaba el casco al acercarse, dejando su rostro al descubierto para que ambos niños lo vieran. Era canoso y barbudo, pero sorprendentemente amable, con brillantes ojos marrones que combinaban con su cabello y barba castaños. Presionando su casco ligeramente abollado contra el pecho, el espartano se arrodilló justo frente a ellos y sonrió cálidamente. ¿Están bien?, preguntó el hombre. A Lie le tomó un momento darse cuenta de que les hablaba sin ayuda de un traductor. Nora fue la primera en responder y asintió tímidamente. El hombre sonrió y respondió. Me alegra oír eso. Me llamo Jorge. ¿Y tú cuál es el tuyo? Nora, reveló Nora tímidamente, luego tiró suavemente de la manga de Lie y añadió. Esta es mi amiga, Ren. Me alegro de conocerte, Nora, Lie, dijo Jorge, y luego observó lentamente las ruinas de Kuroyuri mientras los supervivientes hurgaban entre los restos. Una mueca de tristeza se dibujó en sus labios, pero la apartó rápidamente y ofreció a los niños una sonrisa reconfortante. ¿Necesitan algo? ¿Comida? ¿Agua? ¿Tienen a dónde ir?, preguntó Jorge con un tono suave y esperanzado. Pero Lie negó rápidamente con la cabeza, haciendo que la sonrisa del espartano se desvaneciera. Lie giró con nostalgia hacia la vaga dirección de su hogar, ahora en ruinas. Toda su familia lo había dejado todo en Mistral para vivir en Kuroyuri, para ayudarla a crecer y prosperar. Ahora, todos estaban muertos, lo que significaba que él era el último de los Ren. No sabía dónde estaba la familia de Nora, pero tampoco podía imaginar que ella tuviera a alguien más a quien acudir. Ahora, más que en cualquier otro momento de su vida, Lie realmente no sabía qué hacer. Jorge los miró con tristeza mientras una bandada de pelícanos se acercaba. Tras ellos, oyeron a su comandante llamarlo, y con gran reticencia, Jorge se levantó y agarró su casco con ambas manos. Sin embargo, antes de ponérselo y salir para, sin duda, continuar la lucha en otro lugar, se detuvo y miró a los niños por última vez. Después de un momento, les dijo, lamento que no hayamos podido llegar más rápido. Volviéndose a poner el casco, se giró hacia una soldado que se acercaba con un datapad. Su presencia se volvió imponente, casi peligrosa, al centrar toda su atención en la mujer, quien se estremeció instintivamente. Jorge ordenó. Asegúrense de que estos chicos tengan todo lo que necesitan. ¿Entendido? Sí, señor, respondió la mujer, y Jorge la miró fijamente unos instantes más antes de asentir y darse la vuelta para regresar con el resto de su equipo. Mientras la bandada de pelícanos descendía y aterrizaba, los soldados comenzaron a transportar con cuidado a los supervivientes. Lie y Nora no se soltaron ni una sola vez, ni siquiera al acercarse a la mujer, quien se recuperó de la atención de un espartano, quien les dedicó una sonrisa amable y tierna. Hola. ¿Cómo se llaman?
preguntó, con el dedo sobre un panel de datos. Nora, respondió Nora tras una breve pausa. La mujer sonrió al anotarlo en el manifiesto antes de mirar a Lie. Sin necesidad de decir palabra, él supo cuál era su pregunta y estaba preparado para responder antes de detenerse. Después de un momento, dijo, mi nombre es Ren. Nora lo miró confundida, pero Ren sintió una serena aceptación. Era el último de su familia y, por encima de todo, quería honrarlos. Así que usaría su apellido, para que nunca se borraran de su memoria ni de la de nadie. No si podía evitarlo. Una vez marcados sus nombres, los dos niños fueron subidos al Pelican. Atados a sillas cerca de las puertas de la plataforma de desembarque, observaron a los Ots y a los Spartans mientras éstas se cerraban. Lo último que pensaron, al contemplar a sus salvadores, fue que querían asegurarse de que esta tragedia no se repitiera. Sus pequeños rostros se endurecieron al mirarse. Al darse cuenta de que compartían el mismo objetivo, se abrazaron con más fuerza y sus cuerpos se llenaron de un fuego que se negaba a extinguirse.